Comienzo a grabar. Ok. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Rodríguez Narciso. Voy a ser la moderadora de esta sesión, métodos estadísticos para datos de COVID-19. En esta sesión invitada, inicialmente eran 3 ponentes, pero uno de ellos, pues por causas de fuerza mayor, no podrá presentar. Entonces estarán presentando dos personas. La dinámica de la presentación será de esta manera. Cada expositor hará su presentación. Seguido de ello tendrá un margen de tiempo, unos 10 minutos, para preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces, iniciamos, por favor, con el doctor Humberto Martín Félix Medina, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene maestría en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en estadística por la Universidad Estatal de Pensilvania, y sus áreas de investigación es muestreo de poblaciones de difícil detección. En esta ocasión, el doctor nos hará favor de presentarnos la conferencia titulada Análisis Estadístico de la etapa inicial de la epidemia COVID-19 en Culiacán, Sinaloa, México, mediante paquetes DR. Adelante, doctor Martín, bienvenido. Gracias. Para presentar la pantalla de mi computadora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, le van a... Ricardo, si nos hicieras favor de... Para coanfitrión, Ricardo. Andrés. Sí, o sea, estoy ahí. Estoy en eso. Le estoy errando al botoncito, eso es lo único. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Deberías Sí. poder? Ya, creo que ya. Okay. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la doctora Silvia Rodríguez por haberme invitado a presentar esta plática, a pesar de que yo le insistía que era algo bastante básico como para presentarlo, pero bueno, ella insistió. Y quisiera también aclarar que, como comentó la doctora Rodríguez, mi área de investigación es muestreo, no es bioestadística o matemática aplicada a la biología, pero quizá como muchos otros matemáticos y estadísticos, el año que se presenta la epidemia COVID, pues había información, había datos y había una oportunidad de tratar de analizar lo que estaba pasando, ¿no? Cada quien en su región. Y ahí me sucedió eso. Y pues empecé, antes de esto, mi experiencia en epidemiología, por así decirlo, era que generalmente imparto el curso de biología matemática en la licenciatura en matemáticas de mi universidad. Y ahí revisamos, entre otros, los modelos SIR para describir epidemias, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenía ciertas nociones de algunos modelos que se usan para describir epidemias, pero hasta allí. Entonces, al presentarse la epidemia, pues empecé a revisar lo que se había hecho y tratar de usar esas ideas en los datos que se estaban presentando, en los datos de contagios y de decesos que se estaban presentando en mi ciudad. Y es lo que quiero presentar. Bueno, básicamente me voy a concretar en la estimación de un parámetro que se conoce como el número de reproducción y que ordinariamente se representa con la letra R mayúscula sub 0 o R0, ¿no? Este parámetro es bastante importante porque permite determinar si la epidemia va a crecer o va a disminuir, ¿no? Antes de plantear cualquier otro modelo, esto es algo básico, ¿no? Entonces, la gran parte de la plática va a ser en la estimación de esto. Hay muchas maneras de estimar este parámetro, pero bueno, antes de esto voy a presentar la definición de esto. Bueno, el número de reproducción o la tasa de reproducción intrínseca de una epidemia es el número promedio de personas contagiadas por un infectado durante todo su periodo de infección. O sea, hay una persona infectada y durante todo su periodo de infección y que puede contagiar, ¿cuántos en promedio contagia?
Ese es el número. Y si ese número es mayor que 1, en general, o sea, es el número de herencia, es el número de contagios que hereda cada contagiado. Entonces, si ese número es mayor que 1, la epidemia va a crecer de manera exponencial, y si es menor que 1, va a decrecer, ¿no? Bueno. En los modelos más sencillos de epidemias, como el SIR y algunas de sus variantes básicas, este parámetro es fijo. Bueno, no es un parámetro, pero es función de parámetros de ese modelo. Y es fijo, ¿no? Sin embargo, bueno, el que sea fijo funciona para poblaciones, digamos, de animales silvestres, donde no toman ninguna medida y la epidemia corre de manera natural. Pero en sociedades humanas, que sí toman medidas como confinamiento u otras cosas, ese número va cambiando de acuerdo a cómo se va comportando la sociedad ante la epidemia. Entonces, vamos a pensar que este número es función del tiempo, ¿no? Y la definición de porque este va a ser básicamente la siguiente: es el número promedio de personas contagiadas por un infectado, suponiendo que se mantienen constantes las condiciones que tiene la epidemia al tiempo T, porque esto va cambiando. Entonces, si las condiciones están como al tiempo T, es el número promedio de personas que va a contagiar un infectado, ¿no? Básicamente es esto. Entonces, hay muchas maneras de estimar, como comentaba, este parámetro. Algunas así muy sencillas, rápidamente se pueden calcular, pero son basadas en modelos determinísticos que dificultan la incorporación de la incertidumbre en la estimación. Voy a presentar yo un método, de entre los muchos que hay, que a mí me parece el más estadístico porque permite incorporar la incertidumbre, ¿no? Y es un enfoque, básicamente es un enfoque bayesiano, el que voy a presentar, que fue desarrollado por Cori y colaboradores en un artículo que publicaron en el 2013. Bueno, ellos suponen que cada individuo infectado tiene algo que se denomina perfil de infectividad, ¿no? Y que básicamente es o sea, hay una persona infectada que tiene, voy a pensar que el tiempo es en días, nomás para concretar, pero puede ser cualquier otra unidad de tiempo, ¿no? Pensamos una persona infectada que tiene ese día de infectado y tiene una cierta carga viral y tiene una probabilidad de infectar, ¿no? Pues podría ocurrir que si la persona solamente tiene un día de infectado, la probabilidad de infectar es 0, ¿no? O sea, todavía está el periodo de incubación y no puede infectar. Y hasta que llegue un cierto número de días, tiene la posibilidad de infectar. Entonces, esta WS es una distribución de probabilidad que, dependiendo del número de días que tiene infectado, me da la probabilidad de que pueda infectar, ¿no? Entonces, si una persona tiene días de infectados, de tal manera que se infectó al tiempo T menos S, entonces para el tiempo T, en todo su periodo va a infectar R0T personas en promedio. Entonces, el número de personas que va a infectar en el día S sería esta fracción, R0T por WS. Es el número de personas que infectaría cuando tiene S días, ¿no? Cuando tiene 0 días, pues este producto sería el número de personas que infecta cuando tiene 0 días. Cuando tiene 1 día, pues sería esto. Y así hasta todo su periodo. Obviamente que la suma de todo esto, como esto es una distribución de probabilidad, sumando sobre esto va a ser R0T, ¿no? Y el supuesto que se hace aquí es que el número de nuevos infectados al tiempo T, que le llaman incidencia a los epidemiólogos, es una variable aleatoria con tasa esto. De hecho, es un proceso de Poisson no homogéneo con esta tasa. Vean que esta tasa lo que está indicando es lo siguiente. R0 por WS es el número de infectados que deja una persona que tiene ese día de infectado. Si multiplicamos por el número de infectados en el día T-S, nos da el total de infectados que dan todos los infectados que se infectaron el día T-S. Y sumando sobre todo, desde S hasta T, nos da el total de infectados que dejan todos los infectados previos, ¿no? Y esa sería la tasa de este proceso de Poisson. Entonces vean que va cambiando con el tiempo y depende en teoría depende de todos los infectados previamente, pero obviamente como la WS no, o sea, hay un intervalo, o sea, si este sale de ese intervalo, eso prácticamente es 0, realmente está contando nada más los infectados que todavía están activos, ¿no? Este número de RST es muy variable, ¿no? Por ejemplo, si T es días, cambia bastante de día a día. Entonces, estos autores consideran que es más
adecuado suponer que es constante en una cierta ventana de tiempo de longitud tau, ¿no? Digamos una semana, que se mantiene constante, y bajo ese supuesto estiman, suponiendo que es constante en ese periodo, digamos una semana, se va a estimar este valor, suponiendo que es constante, en una ventana de tiempo de longitud tau, ¿no? Para evitar tanta variabilidad. Okay. Estos supuestos implican lo siguiente. Como ya decía, la distribución del número de nuevos infectados al día T, dado todos los infectados previos, dado el valor de R0T, o sea, suponiendo que las condiciones de la epidemia se mantienen como al día T y dado el perfil de infectividad W, es esta Poisson, ¿no? Con esta tasa. Esta tasa es la, bueno, R0, recuerden que la tasa era esto, ¿no? Aquí separé R0 de lambda, que es esto, ¿no? Pero es básicamente. El supuesto de que se mantiene constante en el intervalo que va de T menos tau menos 1 hasta T, o sea, se mantiene constante aquí, y la voy a anotar de esta forma para enfatizar que depende de T y de la longitud de la ventana del tiempo, ¿no? Podemos calcular la probabilidad de conjunta del número de infectados que se infectan el primer día de este intervalo, el segundo día de este intervalo y el último día de este intervalo, ¿no? Que son estos números. Ese es el número de infectados en el primer día, en el segundo, hasta el día T, ¿no? Y descomponiendo la conjunta de estas variables, condicionando en el último dado todo lo demás, y luego eso por la conjunta de todo lo demás, y luego así básicamente llegamos a este producto de probabilidades Poisson. No está suponiendo que estos son independientes, sino simplemente una descomposición de la conjunta de estos de manera que pueda, o sea, voy condicionando en el último dado todo lo demás, por lo del antes del último todo lo demás, ya sé, ¿no? Entonces, esto es básicamente la verosimilitud, porque es lo que observo. Yo observo un cierto número de infectados el primer día, el segundo día de este intervalo, ¿no? Y estoy calculando la probabilidad de observar eso durante ese periodo de tiempo, y es esto. Como estamos usando enfoque bayesiano, hay que suponer una distribución inicial para el parámetro R0, y lo más básico, quizá por conveniencia matemática, es suponer una gama, ¿no? Entonces vamos a suponer que la distribución inicial de R0 es una gama con estos parámetros, ¿no? Entonces, la distribución final es proporcional al producto de la verosimilitud por la inicial, ¿no? Ay, aquí me faltó poner el producto, pero aquí está. Es el producto de la verosimilitud por la inicial. Y haciendo cálculos que son sencillos, simplemente se llega a que la distribución posterior de R0 es esta gama con parámetro de escala, con parámetro de forma esto, A, que es el parámetro de forma de la inicial, más la suma de todos los infectados en ese periodo y este parámetro de escala, ¿no? Esta distribución posterior se conoce completamente. Una vez que especifica uno la distribución inicial y tiene la información de los infectados durante ese periodo de tiempo, se puede calcular de manera exacta. O sea, no se requiere usar técnicas MC ni nada de eso para generar valores. En particular, por ejemplo, si queremos estimar el valor del parámetro mediante la media posterior mediante la media de la distribución posterior, pues tiene una forma cerrada, tiene esta forma, que es conociendo esto se calcula, ¿no? Entonces, es una forma muy conveniente de la distribución posterior, no requiero recurrir a técnicas complicadas para generar valores de la distribución posterior, ¿no? Y así pudiera calcular cuantiles, aunque en el paquete que ellos usan y que implementaron en R, pues básicamente simulan datos de esta distribución, ¿no? Ok. Entonces, aquí ya está toda la información. Como tenemos una ventana de tiempo, los autores consideraron cuál debe ser la longitud apropiada de la ventana de tiempo donde estoy suponiendo que el parámetro R0 se mantiene constante. Y eso va a depender de la predicción que uno quiera hacer la estimación. Y una medida de la precisión está dada por el coeficiente de variación. Entonces, si calculamos el coeficiente de variación de la distribución posterior, es esto. Tiene una forma cerrada. Y si suponemos que queremos que el coeficiente de variación no exceda un valor objetivo, que le puse CB o BJ, entonces queremos que esto sea menor que esto, y haciendo cálculos se llega a esto. A que el número de infectados durante ese periodo de tiempo debe exceder esto, ¿no? Y hay una tabla que ellos presentan, que estos autores presentaron, que depende de la
del coeficiente de variación de la distribución inicial y del coeficiente de variación que se quiera lograr, ¿no? Aquí nos da el total de infectados que debe haber en ese periodo de tiempo para lograr un cierto coeficiente de variación de la distribución posterior. Por ejemplo, si quiero lograr un coeficiente de variación 0.3 en la estimación, yo requiero tener en ese periodo, tener una ventana donde al menos ocurran 11 infectados, ¿no? Si quiero tener un coeficiente de variación de 0.2, necesito tener al menos 24, 25 infectados en ese periodo de tiempo. Si quiero tener un coeficiente de variación de 0.1, necesito alrededor de 100 infectados en ese periodo de tiempo. Y eso me permite determinar la longitud de la ventana, ¿no? Dependiendo del coeficiente de variación que quiera y del número de infectados, puedo saber, bueno, y si yo especifico el coeficiente de variación, puedo saber la longitud de la ventana que requiero para lograr la precisión deseada, ¿no? Okay. Otro detalle que entró en la distribución posterior es el perfil de infectividad, que es el que está aquí, ¿no? El W, ¿no? Bueno, este hay que estimarlo de datos. Generalmente este es un trabajo no tan sencillo porque se requiere saber el tiempo al cual se infectó el caso primario y el tiempo al cual se infectó el caso secundario, o sea, los casos que él infecta. Sin embargo, o sea, esta WS depende de los tiempos de infección del caso primario y de los casos secundarios, ¿no? Para calcular la distribución de probabilidad, esta WS. Sin embargo, los tiempos en los que ocurre la infección generalmente se desconocen. Se conocen los tiempos en los cuales aparecen los síntomas de la infección, pero no se sabe exactamente cuándo ocurre la infección. Entonces, generalmente estos tiempos TG, que son los tiempos de generación, que es básicamente los tiempos desde que transcurre la infección del caso primario hasta que ocurre la infección de los casos secundarios provocados por el caso primario, se sustituyen por los tiempos que se conocen como intervalos seriales o el tiempo de intervalo serial, que es el tiempo que transcurre desde que inician los síntomas del caso primario hasta que inician los síntomas de los casos secundarios provocados por él. En la siguiente gráfica que también tomé del artículo de Cori, se muestra la idea. Miren. Pensemos que un caso primario y se infecta aquí. Ese tiempo se desconoce, ¿no? Transcurre un tiempo, que es el tiempo de incubación ahí, hasta que le aparecen los síntomas, ¿no? Y luego, a partir de aquí, transcurre un tiempo para que infecte, ¿no? Entonces, tenemos ahí, es el tiempo desde que se infectó hasta que inician los síntomas, ese tiempo ahí se desconoce. Una vez que ocurren los síntomas, ya sabemos que está infectado, y sí conocemos el VIJ, hasta que, bueno, no lo conocemos tampoco porque no sabemos, perdón, el tiempo que ocurre la infección del caso secundario, ¿no? No se conocen estos tiempos, pero este sería el tiempo de generación, ¿no? Ok. Sin embargo, sí conocemos el tiempo al que inician los síntomas del infector, que es este, ¿no? Y sí conocemos los tiempos al que inician los síntomas de la persona que fue infectada por este infector, ¿no? Que sería, vean, el intervalo serial sería el tiempo desde que inician los síntomas hasta que inician los síntomas del infectado por él, que es este tiempo, ¿no? Vean que el TG y J es la suma de AI más B y J, y el tiempo ISIJ es el tiempo de B y J más AJ, es decir, tengo esta relación. Si suponemos que los tiempos de incubación, o sea, los AI, son independientes e idénticamente distribuidos y no dependen del infector, ¿no? Como este es común, B y J es común a ambos tiempos, vamos a tener que la distribución del tiempo de generación, no necesariamente son iguales, pero la distribución del tiempo de generación es la misma que la distribución del intervalo serial. Entonces, para estimar el WS se usan los tiempos del intervalo, la distribución del intervalo serial y no los tiempos de generación. Es decir, no se conocen los tiempos en que ocurre la infección, pero sí los tiempos en que ocurren los síntomas, y con la distribución de esos tiempos se puede estimar el WS. Bueno, ¿cómo se estima? Generalmente la distribución que determina el perfil de infectividad es una distribución continua. Sin embargo, los datos son en forma discreta, ¿no? Cada día va registrándose el número de infectados. Entonces hay que discretizar la distribución continua para poderla manejar. Cori presenta la siguiente idea para construir una discretización del perfil de efectividad. Ellos suponen que si una persona se infecta el día T,
se puede infectar en cualquier momento del día T, o sea, desde el primer minuto del día T hasta el último minuto, y que la distribución de ese tiempo en que ocurre la infección del día T es uniforme, ¿no? Entonces, doctor, le quedan 2 sí, minutos. ya 2 minutos. Sí. Pensé que teníamos más tiempo. Bueno, Sí. me voy a saltar esto y me voy a resultados ya. Directamente. Bueno, miren, estos son los datos de los primeros 3 meses de infectados que ocurrieron en Culiacán, ¿no? Para usar el paquete que voy a usar para estimar esto, donde implementaron estas técnicas, hay una opción. Una opción es simplemente poner los infectados en cada fecha, y la otra es suponer que hay infectados que se dividen en locales y importados. Los importados es gente que se infectó fuera de allí, no fueron infectados por ellos mismos. Si no se pone esta columna, se considera que el primer registro es importado, ¿no? Y ya de ahí son locales. Esta primera persona que se infectó en el caso de Culiacán fue aislada, se supone que venía de fuera y se detectó a tiempo y se aisló. De la manera que el segundo caso que ocurrió, ocurrió el 28 de febrero, el segundo caso ocurrió el 12 de marzo, también voy a suponer que es importado, y a partir de ahí ya todos son locales. Entonces, esos son los datos. Y se usó la biblioteca EPI-STEAM del paquete R, se leen los datos, las fechas tienen que ser tipo fecha, o sea, hay que hacerlos que sean datos, fechas, y simplemente la función bueno, hay que definir los intervalos, vean, cada intervalo tiene longitud 7 días, entonces empiezo del día 34, aquí voy a empezar a estimar a partir del 1 de abril, fecha 34, entonces a partir de ahí construyo del 34 al 40, del 35 al 41, construyo los intervalos de la ventana del tiempo y le doy los valores de la distribución inicial, que supuse que era una gama con media 7.5 y desviación estándar 3.4. Estos datos los tomé de un artículo que habían hecho un estudio ya del COVID-19 para estimar la distribución serial y se corre, ¿no? Y aquí están, ¿no? Vean, en el primer intervalo de tiempo o en el primer día, que es el dato que va del 34 al 40, el valor promedio fue 2.29 del valor de R, ¿no? Luego el segundo intervalo que va del día 35 al 41, 2.24, así hasta el final. Es más fácil verlos en una gráfica. Esta es la gráfica de incidencias que la puedo sacar con este comando, ¿no? Vean cómo iba aumentando, aquí casos aislados y luego empieza a subir, ¿no? Y aquí está la gráfica que determina el valor de R0, junto con los intervalos de credibilidad del 95%, ¿no? Vemos que se mantiene por arriba de 1, es decir, la epidemia iba en forma ascendente. Y no, o sea, aunque se habían comentado que en junio ya iba a parar, estos era al principio de junio todavía estaba por arriba de 1, es decir, la epidemia no parecía que fuese bajando. Creo que ya es el tiempo que me acabó, ¿verdad? Pues aquí la voy a terminar. Tenía otras cosas, pero ya no me alcanza el tiempo. Aquí voy a terminar, nada más voy a comentar los paquetes de R que usé, es el EPI-STEAM y otros paquetes que no me alcanzó el tiempo para presentar lo otro. Entonces aquí cierro y no sé si haya preguntas. ¿Alguna pregunta, comentario de los presentes? Como voy a comentar algo, esta estimación de este parámetro, ¿sí? Sí, adelante. Hicieron un estudio de simulación y ven que, primero, es robusto a subreportes de infectados. En general en México se hicieron muy pocas pruebas y el número de infectados reportados era muy por abajo del número de infectados reales. Sin embargo, se mantiene constante la proporción, o sea, por ejemplo, si se mantiene constante la proporción de detectados como infectados, por ejemplo, suponiendo que solamente se detectan el 50% de los infectados reales, y si se mantiene constante eso, las estimaciones son adecuadas, es robusto eso, ¿no? También es robusto, hicieron estudios de simulación a la distribución inicial, ¿no? Pueden variar los parámetros de la distribución inicial en un amplio intervalo y se mantienen los valores de estimación. Se mantienen los valores estimados, no son afectados por la distribución inicial. Se puede incorporar la incertidumbre en los valores de la distribución de perfil de infectividad
y hay una manera de hacerlo que lo incluye el programa, ¿no? Básicamente se mantiene la misma tendencia, nada más que los intervalos se hacen más amplios, ¿no? Y se puede también estimar, pronosticar el número de infectados que va a haber a futuro usando estas ideas. Es relativamente sencillo, como se tiene la distribución de Poisson del número de infectados cada día, se puede simular a partir de esa distribución Poisson y calcular, por ejemplo, aquí lo hice ya. Entonces, esa es la tendencia de los pronósticos, ¿no? De a partir del primer día de junio al día 14 de junio. Se puede calcular. Aquí está esa gráfica sobrepuesta sobre la incidencia, cómo iba creciendo todavía la epidemia hasta a principios de junio, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un método bastante conveniente para estimar este parámetro. Este modelo no es un modelo que describa cómo va a comportarse la epidemia en todo su periodo de tiempo, ¿no? No es un modelo tipo SIR que engloba de manera completa el desarrollo de la epidemia, ¿no? Conforme lo que se va observando, se va estimando y es un pronóstico a corto plazo, ¿no? Aquí se supone que la tendencia es creciente como sigue. O sea, no va a lograr detectar el pico de la epidemia y va a bajar. Este modelo no toma en cuenta ese tipo de características. Bueno, muy bien, doctor. Pues gracias. De nada. Adelante, el siguiente expositor, por favor. Si nos puede hacer favor de compartir la pantalla, Ricardo. El siguiente expositor es el doctor Netzahualcóyotl Castañeda. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene doctorado en probabilidad y estadística por el CIMAD y sus áreas de especialización son el área de finanzas, procesos estocásticos y temas de longevidad. Él nos va a presentar en esta ocasión la plática Modelación de procesos estocásticos de la epidemia COVID-19 en México. Adelante, doctor. Tiene 20 minutos, por favor, para su presentación. Sí, hola, buenos días, ¿sí escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues primero que nada, pues un agradecimiento también a CLATSE por la invitación. Al igual que con el doctor Martín Félix, yo no soy epidemiólogo, no tengo la especialidad en estadística, en bioestadística, ¿no? El trabajo que desarrollamos en forma conjunta aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo desarrollamos entre 4 profesores y desde un principio, cuando vimos que la epidemia estaba causando bastantes estragos en China, pues vimos que era un problema, pues que venía con era con mucha seriedad, un problema con mucha seriedad y que considerábamos que teníamos la capacidad para poderla modelar, hacer alguna modelación matemática, y eso fue lo que intentamos hacer, con base, pues al modelo que les voy a describir. Déjenme compartir la pantalla. Puedes realizarlo. ¿Sí se ve la pantalla? Perfecto. Ok. Sí, entonces miren, lo que hicimos fue, bueno, pues tomar el gobierno federal en México, hacía actualizaciones diarias de su base de datos, de cómo iban tanto los infectados confirmados como las defunciones por COVID-19. Cada día se actualizaba, o sea, no correspondía por ejemplo, había fechas que de repente se actualizaba de fechas muy atrás. Entonces, era una cuestión bastante dinámica en el caso de los datos. A ver, permíteme. Bueno, entonces la idea es del fenómeno de estudio que estamos trabajando. Sería identificar la epidemia, ¿verdad? Modelarla, hacer una estimación y predicción, ¿verdad? A mediano y a largo plazo, y con base a eso, pues tomar decisiones, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? ¿Qué elementos nos interesa ver de la epidemia? Vamos a ver primero el ejemplo de los datos, cómo se aprecian. Nosotros analizamos 4 conjuntos de datos diferentes.
Por un lado está el estado donde trabajamos nosotros, que es en la Universidad de Aguascalientes. Esta sería la dinámica de la epidemia día por día. Y luego aquí podemos observar que tenemos dos olas. Hay dos olas. Estos son datos con corte semanal. Por ahí se ve cada letra representa el día de la semana. Y pasaba cosas curiosas como que el fin de semana tenía un bajón en los registros. Cosa que pues simplemente esa era cuestión de logística, ¿no? De cómo se registraba, cómo la gente se acercaba a los centros de salud, ¿no? Y se ven dos olas. Este estudio no incluye la última ola que fue la más fuerte aquí en México. Y lo mismo fue con otras dos entidades, otras dos provincias y conjuntamente con la entidad nacional. Aquí podemos apreciarlas, aquí se ve más claro la forma de los datos a nivel nacional, tanto en forma semanal, ¿verdad? Datos obtenidos en forma semanal como en forma acumulada. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos? Bueno, lo modelamos a través de un proceso de Poisson no homogéneo. Teníamos, consideramos, nos sentíamos con la confianza de obtener resultados con base a esa modelación y nos interesa algunos elementos paramétricos. Por ejemplo, en este caso, nos interesaba calcular el promedio el número promedio de infectados en cualquier día, ¿verdad? También nos puede interesar el total esperados de infectados. O sea, si tenemos como MIDT, que sería la esperanza, pues entonces nos interesaba el límite, ¿no? Sería el total esperado de infectados. Cuando hablamos de total esperado de infectados, no quiere decir que van a ser el total de infectados. O sea, simplemente es la esperanza, es el promedio de esa expresión. Y luego, por otra parte, también otro punto relevante es el punto de inflexión de la epidemia, el punto donde alcanza su máxima atrocidad, por decirlo así, el día pico, ¿no? Otros elementos que podemos considerar es precisamente si bien no identificar si bien no identificar el promedio, puede ser el tiempo que alcanza cierto porcentaje del promedio, ¿no? Y también hay otros parámetros que pueden ser relevantes, por ejemplo, la tasa. Esto podría estar relacionado con lo que menciona el doctor Martín Félix, que vendría siendo la velocidad a la que se van desarrollando las infecciones, ¿no? Y algunos otros parámetros, ¿no? Bueno. Nosotros lo que hicimos fue analizar la bibliografía que ya estaba establecida y vimos que había en sí algunos modelos clásicos, ¿verdad? Había un modelo de Richards, que es el modelo bastante amplio, y contiene ese modelo dos casos particulares muy específicos, dos casos clásicos, que es el modelo logístico, que se caracteriza precisamente por esta ecuación diferencial. Aquí podemos ver este modelo explica en un inicio la tendencia exponencial del crecimiento de la epidemia, ¿verdad? Aquí podemos apreciar y tenemos una solución explícita del promedio, ¿no? De lo que sería el promedio de infectados en el tiempo. T minúscula es el tiempo T, que lo podemos asumir que es en la recta real, ¿no? O también podemos partir a partir de un tiempo cero, ¿no? Eso lo manejamos en la recta real, como si la epidemia viniera desde menos infinito. Bueno, el otro modelo clásico es el de Gompers, ¿verdad? Aquí la ecuación diferencial vendría siendo otra. Aquí en este caso la tasa R, aquí como lo describimos, no se ve claramente cuál sería el crecimiento exponencial inicial, ¿verdad? Pero obedece esta ecuación diferencial y con esta solución. Y el modelo de Richards, que sería una versión generalizada de ambos modelos, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, en un inicio aquí se ve el comportamiento exponencial de la tasa, ¿no? Bueno, en un principio pensamos, bueno, que el modelo de Richards sería un modelo de 4 parámetros, que sería el adecuado para poder analizar el fenómeno de estudio.
Sin embargo, siendo sinceros, un modelo de 4 parámetros resultó bastante difícil de trabajar en el contexto numérico. Entonces, pero por fortuna, a la hora de observar los datos, se cargó hacia uno de estos dos modelos, ¿verdad? O sea, había bastante evidencia de que el modelo logístico no era el adecuado, y al contrario, el modelo Gompers era el que dominaba el comportamiento de la epidemia, ¿no? Ok. Aquí podemos resumir las características de cada uno de los modelos, ¿verdad? La forma que tiene, por ejemplo, la cola derecha, ¿verdad? La cola derecha, en el caso del modelo Gompers, tiene una cola más pesada que la de la izquierda en la tendencia de la epidemia. O sea que tarda más, el tiempo que tarda en acabarse la epidemia es mucho mayor que el tiempo que le alcanzó a llegar, ¿no? Y así, ¿no? Ok. ¿Qué formas vimos para resolver este tipo de problemas? Bueno, de 10 artículos que la proporción, ¿verdad?, del número de trabajos que vimos, de 10 artículos que vimos, pues lo que aplicaban era un esquema de regresión no lineal, una forma muy rápida de resolver el problema, ¿no? Aquí está, aquí si vemos el modelo de Gompers, sería recordar el modelo Gompers, aquí está la solución. Aplicaban regresión no lineal, principalmente por mínimos cuadrados. No vimos ningún trabajo en el que se obtuviera a través de un método más establecido como el de máxima verosimilitud, pero aquí vendría siendo, pues, formalmente debió de haberse aparecido así. Pero no aplican este tipo de modelos porque a final de cuentas, pues no se aplica, no cuadran los supuestos de normalidad de los errores, ni tampoco de independencia. Bueno, entonces, consideramos que el enfoque adecuado era a través de un proceso de Poisson. Un proceso de Poisson, que sería no homogéneo. O sea, al tiempo t, el proceso tiene una distribución de Poisson, ¿verdad? Que por lo tanto tienes la media y la varianza coinciden, y los incrementos son independientes pero no idénticamente distribuidos, tienen una distribución, no estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese modelo, pues tendríamos que establecer, para obtener la estimación de los parámetros por máxima verosimilitud, que eso fue la estrategia que tomamos, pues habría que maximizar esta función, que aquí vean que aquí pongo los parámetros representados en color rojo, implícitamente están los parámetros en color rojo, serían 3 parámetros para el caso del modelo Gompers o 4 para el modelo de Richards, dependiendo. Ok, aquí la solución numérica no fue trivial, o sea, no fue tan inmediata, sí tiene algunos fallos, principalmente en un inicio cuando la epidemia tiene una tasa de crecimiento exponencial. No está tan a la mano obtener estimaciones de los parámetros. Bueno, y aquí podemos apreciar cómo quedó los resultados. En el caso del estado de Aguascalientes, ¿verdad? Podemos apreciar que en general pues cubrió el requisito, ¿no? De ¿cómo se llama? De ser un buen modelo. O sea, aquí, por ejemplo, podemos apreciar que en los acumulados, ¿verdad? Aquí estamos hablando del año pasado, por ejemplo, día 60 sería como el segundo mes, ¿verdad? Hasta casi 2 años, ¿no? Que es donde se da la predicción, ¿no? Del total de infectados, ¿de acuerdo? Entonces consideramos que en forma acumulada se ve bastante aceptable el modelo, ¿verdad? Y si hacemos esa misma gráfica, pero en un contexto diario, podemos apreciar, bueno, pues cómo se comporta la tendencia, ¿no? Si bien el fenómeno de estudio rebasó con mucho la capacidad del modelo, pero consideramos que aceptablemente sí explica la dinámica del fenómeno de estudio, excepto porque no toma en cuenta las dos olas, ¿verdad? El modelo nada más contempla una sola ola. Eso habla de la complejidad, ¿no? La forma en que, cómo abordamos como seres humanos esta situación. A la fecha, pues todavía hay diversas posturas sobre cómo abordar la enfermedad.
Aquí podemos apreciar esto corresponde a otro estado, nada más que la pantalla no me permite ver arriba de qué estado es. Y la que sigue, bueno, vendría siendo, no. Son defunciones, perdón. Son defunciones, porque también analizamos las defunciones, ¿verdad? No solamente los infectados, sino las defunciones. En el caso de funciones, el modelo es refleja mucho mejor el fenómeno de estudio. Observen que en el caso de funciones sí podemos tener una capacidad de predicción mucho más elevada. Aquí está, por ejemplo, esta gráfica lo que habla es, validamos el modelo. Hicimos una validación del modelo con base en los diferentes valores de los parámetros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que en el caso de que un parámetro específico valga 0, corresponde a lo que se parece más al fenómeno de estudio. En este caso, se confirma que el modelo Gompers es el más adecuado, es el que tiene la forma lineal, de línea recta, muy parecido. Esta técnica es muy parecida a la de, al linealizar el proceso, es muy parecida a la de papel de probabilidad, ¿verdad? Aunque aclarando que aquí no hay probabilidades, porque es un proceso que se va desarrollando en el tiempo. ¿De acuerdo? Simplemente linealizamos el proceso y si el modelo es el adecuado, se ve como línea recta. ¿De acuerdo? Ok. Y lo mismo hicimos para el caso de defunciones, donde se ve la linealización un poquito de mejor calidad. Miren, vean que en caso de confirmados es un poquito más difícil de entenderlo, pero en defunciones sí mejora bastante. Bueno, algo similar ocurre a nivel nacional, ¿verdad? Esto es a nivel nacional que podemos ver que se tiene una predicción de 3.092.000 infectados en total. Un total de 3.092.000 infectados, cuando a la fecha del día de ayer, ¿verdad? Según registros del gobierno federal, pues van 3.767.000. O sea, bueno, pues no, nosotros subestimamos, ¿verdad?, el resultado final, pero no tomamos en cuenta la cuarta ola que fue pues más aparatosa. ¿De acuerdo? Así, aquí vendría siendo cómo se ven los registros diarios, ¿no? Bueno, y en el caso de funciones la predicción sí está un poquito más acertada, ¿no? O sea, se hizo una predicción de 273.000 de funciones cuando van a la fecha 285.000. Entonces, ahí hay un poquito más de acierto. Aquí claramente se ve la forma, las dos olas que hubo, sin tomar en cuenta la tercera ola. Aunque la tercera ola en defunciones no fue tan grave. O sea, a México aprendió mucho sobre la epidemia, al menos a nivel de políticas públicas. Y bueno, aquí vendría siendo la linealización del proceso, que aquí se ve claramente que faltaría agregar, además de considerar como base el modelo Gompers, un modelo en el que incluye la movilidad, que pensamos que la movilidad es lo que determinaba esa segunda ola, ¿verdad? La movilidad, tanto la primera como la segunda ola, pero de alguna manera reflejaba que las personas tomaran posturas muy responsables, ¿no? En el cuidado, ¿no? Y bueno, Me este es en quedan el 3 caso de minutos, función. doctor. Sí. Y esto sería en el caso de funciones, gracias, de defunciones, ¿no? Vean que la forma es una forma así, la linealización, pues debería de verse como línea recta, ¿verdad? Pero se ve como que se serpentea, ¿no? Precisamente por las olas que hay, ¿no? O sea, habría que considerar un modelo en el que incluya un segundo proceso que tenga que ver con la movilidad, ¿de acuerdo? Para poderlo agregar a la observación del fenómeno de estudio. De todas maneras, aún así, se puede apreciar que el modelo Gompers, aquí por ejemplo, si podemos ver los colores, el 1 que está aquí abajo se refiere al modelo logístico. Vendría siendo la curva que está lo más alejado de una línea recta. El caso de A igual a 1. El parámetro A, ¿verdad?, puede ser
mayor que 0, es mayor que 0. Entonces, si A igual a 1 se descarta, pues A mayor que 1, pues todavía se descarta más. Entonces va mejorando la linealización del proceso conforme nos acercamos a 0. Nos acercamos a 0. No puede tomar el valor de A menor que 0, no se puede. La frontera sería hasta el 0 nada más. ¿Por qué no puede tomar el valor de menor que 0? Porque ya perdería la explicación de la tendencia exponencial del proceso al inicio. Entonces no, se puede agregar A menor que 0, pero no es un modelo factible. Entonces nos quedamos con el valor de la frontera en el caso de A igual a 0. Bueno, y ya bueno, pues algunas referencias. Estos reportes técnicos fueron publicados una vez por semana, si los quieren consultar. Algunos de ellos están en el ResearchGate. Y algunas otras referencias en las que nos apoyaron, nos ayudaron bastante. Y de mi parte sería todo. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario para nuestros ponentes, adelante. Sí, tengo una. Sí, no incorporaron intervalos de confianza en las estimaciones que hicieron. No, digamos, para hacer una predicción a futuro, ¿verdad? Por ejemplo. No, pues ¿No? ustedes van describiendo la tendencia, ¿no? Pero pues hay incertidumbre. No se introdujo esa posibilidad del intervalo de confianza. O sea, ustedes van, pues sí, pues básicamente son los pronósticos, ¿no? Ajá. Todos son observados. No se incorporó esa parte. Sí, no, nos concentramos en la estimación de los parámetros, ¿verdad? Y en la validación, ¿cómo se llama? Empírica, ¿no? Del modelo. Sí, efectivamente no agregamos un intervalo de confianza para cada uno de los 3 parámetros que involucraba el modelo. Ahí sí sí, no. Con toda sinceridad, no, doctor Martín. Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? No veo a nadie. Bueno. Ok. Yo tengo una pregunta. Para ambos, ya ahorita que tenemos un conocimiento más amplio de la pandemia de COVID, ¿ustedes consideran que sus modelos, bueno, la estrategia o los métodos estadísticos que aplicaron para hacer este tipo de ajustes o predicciones pudieran actualizarse y dar buenos resultados actualmente, como vamos en la pandemia? Doctor Netza, primero. Luego el doctor Martín, por favor. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sí, mi pregunta fue si, dado que ahorita ya se tiene pues un conocimiento más amplio de la pandemia, ¿ustedes consideran que haciéndole algunos ajustes a estos modelos que están presentando, pudieran modelar de manera razonable el comportamiento actual de la pandemia? Bueno, en nuestro caso yo pienso que sí se pudiera, faltaría agregar el tema de la movilidad. Yo pensamos que ese podría ser un factor en el que mejoraría mucho sería como un modelo dinámico, ¿no? Un modelo dinámico con base a la movilidad. En un principio nos encerramos y eso mantuvo relativamente controlada la enfermedad. Pero ya después, pues el encierro, pues hubo una obligación de ir a trabajar, entonces eso implicó pues mayores riesgos, ¿no? Entonces yo pensaría que sí. Okay. Muy bien. Sí, en el caso que yo presenté,
básicamente lo que estoy haciendo es una fotografía de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Dado los datos de esta semana, ¿cuál es el valor de R0? Entonces, es lo que estoy simplemente calculando. No estoy siguiendo la forma de la epidemia, sino lo que ocurrió esta semana me permite estimar el valor y decir si la epidemia va hacia abajo o hacia arriba del parámetro ese. Es algo más que se puede llevar en cualquier momento de la epidemia, ¿no? No estoy siguiendo la forma, sino simplemente se está estimando, dado lo que observo en ese momento, estimo el parámetro ese. Ok. Perfecto. Muy bien. Gracias. Pues gracias, Andrés. Adelante, Andrés. Una consulta para Martín. O sea, ¿estás en este momento tenés cuánto está el R0 de México? O sea, No, ya no he seguido analizando. El problema es que al principio yo siento que los datos eran un poco más confiables. Empezaba la epidemia, había pocos casos, aunque nunca se hicieron un número grande de pruebas, que fue una crítica que se le hizo al gobierno. Como eran pocos, pues no era demasiado problemático, pero ya que esto creció demasiado, ya se vuelve más problemático, sobre todo para, si uno quiere pronosticar, pues tiene datos, o sea, aunque la estimación de R0 es robusta a sus reportes, los pronósticos sí son afectados por eso. Y ya no seguí analizando. En este momento me imagino que ya está por abajo de 1, dado los reportes de datos que se presentan. El R0 debe estar muy por abajo de 1 ya. muchas gracias. Ok. Bueno, hay una pregunta en el chat. Pregunta, el tema de vacunación, ¿cómo se está manejando en su país? ¿Cómo se está manejando? Es una pregunta de Fernanda Villarreal. ¿Quién no pudiera contestar? ¿El doctor Netza? ¿Doctor Martín? Martín. Pues bueno, o sea, me parece que ha sido una estrategia adecuada. Se empezó con personas que eran los más, tenían mayor riesgo de contraer la enfermedad en su forma grave y se fue disminuyendo así conforme la edad, en forma descendente. Y hasta ahorita ya se está viendo con casi todo, al menos con una dosis de las vacunas que requieren de los 18 años. Y pues no se ha hasta el momento vacunar a menores de 18 que tengan problemas que van a afectar más seriamente. Pues no sabía yo responder si fue adecuada la estrategia de vacunación. Simplemente es lo que se hizo y pues así, sin profundizar, me parece que fue correcto. Sí, igual yo también pensaría que en retrospectiva, hubo varios desaciertos, pero yo creo que en retrospectiva, fue en general adecuada la política de salud que se desarrolló en forma global aquí en México. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un principio de la pandemia se estableció un convenio en el que los hospitales públicos iban a concentrarse principalmente a atender a los pacientes de COVID y el gobierno federal iba a pagarle a los hospitales privados para atender consultas que había de otras enfermedades. Entonces, pues eso permitió que se liberara las habitaciones, las camas, para poder atender a las personas que estaban graves, ¿no? Entonces, a final de cuentas, llegó a tope. O sea, sin esa medida hubiera sido más difícil la atención de la enfermedad. Ok, gracias. Pues adelante si alguien tiene preguntas, tenemos 3 minutitos. Si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor puede levantar la mano. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Y pues les agradecemos mucho su participación, que estén aquí presentes en esta sesión invitada.
Antes de retirarme, yo quiero hacer dar un agradecimiento a los organizadores de CLATSE. La verdad, muy bien, excelente todo. Y bueno, y un reconocimiento especial a la memoria de Laura. Pues muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Gracias.